Bien, vamos a avanzar entonces hoy día de hoy extremos relativos, ¿ok? Hallar los valores de los extremos relativos y vamos a determinar si se trata de un punto crítico, máximo, mínimo o punto de inflexión. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bien, lo primero que hay que hacer, no vamos a pasar por puntos, ¿ok? Primero, punto uno, determinar valores, puntos críticos, perdón, puntos críticos. Para determinar los puntos críticos, encontramos sus derivadas. Derivada de z respecto a x va a ser igual a 2x menos 2. La derivada del logaritmo es 1 dividido entre x, ¿no? Y lo igualamos a 0, ¿ok? Sería 2x menos 2 sobre x igual a 0. Fíjense que podemos resolver esta ecuación de acá. Y nos quedaría 2x al cuadrado menos 2 sobre x igual a 0, ¿no? Si despejamos un poco esta parte de acá, nos quedaría finalmente, ¿no? Si multiplicamos todo entre x sobre 2, ¿no? Si multiplicamos ambos lados sobre x sobre 2, nos va a quedar x al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? O sea, nos va a quedar x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿no? Nos va a quedar eso aquí. Bien. Ahora derivamos la z respecto a y y sería igual a 2y menos 18 sobre y igual a 0, ¿no? Hacemos lo mismo, quedaría 2y menos 18 sobre y igual a 0, ¿no? Y sería 2y al cuadrado menos 18 sobre y. Aquí podríamos multiplicar por y dividido entre 2, ¿no? Y quedaría y al cuadrado menos 9 igual a 0, ¿no? O sea, quedaría y más 3 y y menos 3, ¿no? O sea, nos daría y igual a menos 3 y y igual a 3, ¿no? Entonces, hay cuatro posibles puntos críticos. Punto crítico 1,3, punto crítico 1, punto crítico 2, 1, menos 3, punto crítico 3, menos 1,3, punto crítico 4 y punto crítico 4, menos 1, menos 3, ¿no? Listo, ya hemos encontrado los puntos críticos, ¿no? Segunda parte, encontrar si se trata de un máximo o un mínimo, encontrando el hessiano. Calculamos el hessiano, ¿ok? El hessiano está conformado por las derivadas segundas. Es el determinante de las derivadas segundas. ¿Ok? Entonces, como es determinante, sería esto por esto y este por este, ¿no ves? Entonces sería zxx por zy menos zxy al cuadrado, ¿no? Sabemos que la derivada de, aquí haremos un paréntesis, la derivada de z respecto a x y después respecto a y es lo mismo que la derivada de z primero respecto a y después respecto a x, ¿no? Es lo mismo. Bien, entonces encontramos sus segundas derivadas. Podemos hacerlo acá. Entonces, derivada de z segunda respecto a x dos veces. Sería 2 más 2x al cuadrado, ¿no? Derivada segunda de z respecto a y dos veces. Sería esta parte de acá. Sería 2 más 18y al cuadrado. Y la derivada segunda de z respecto a x y respecto a y sería 0, ¿no? Entonces nuestro hessiano quedaría como esto de acá por esto de acá menos esto de acá, menos esto de acá al cuadrado. Entonces nuestro hessiano, si lo modificamos un poco, quedaría 2 por 2, 4, ¿no? Aquí sacamos el 2, aquí, perdón, vamos a ponerlo así mejor. 4 x2 y2 multiplicado por x2 más 1 por y2 más 9, ¿no? Listo, ¿no? Entonces pueden hacerlo con aritmética, ¿no? Entonces ese sería el valor del hessiano, ¿ok? Bien, entonces
Podemos encontrar ahora sí nuestros puntos críticos, ¿ok? Perdón, nuestros valores. Determinar los valores extremos. Listo. ¿Cómo lo determinamos? Ahorita vemos, ¿ok? Entonces, para el punto crítico número 1, tenemos x vale 1 y y vale 3. ¿Qué tenemos que determinar? Dos cosas. ¿Cuánto vale el hessiano y cuánto vale su primera derivada? Entonces, el hessiano va a ser igual a 4, aquí 1 por 9, sería 1 más 1, y aquí 9 más 9. Entonces aquí quedaría, a ver, vamos a ver, 4 por 2 por 18 dividido entre 9, 16. Entonces el hessiano quedaría 16. Y su primera derivada, ¿no? Perdón, su derivada segunda respecto a x dos veces quedaría 2 más 2 dividido entre 1, 4. ¿Ok? Como el hessiano es mayor a 0 y su derivada segunda respecto a x es mayor a 0, tenemos un mínimo en 1,3. Seguimos. Punto crítico 1 igual a menos 1, menos 3, ¿no? Aquí fíjense interesante, ¿no? Como todo está elevado al cuadrado, obviamente siempre va a ser positivo, pues, ¿no es? Entonces, el hessiano va a ser igual a, aquí sería 4, 1 por 9, sería 1 más 1, ¿no? Aquí sería 9 más 9 igual a 16, ¿no? Tenemos lo mismo. Entonces, la derivada segunda de x respecto a x dos veces nos va a quedar 2 más 2 elevado a 1, 4. Hacemos lo mismo. Como el hessiano es mayor a 0 y zx es mayor a 0, es un mínimo. Por regla general, ¿ok? Esto pasa lo mismo, ¿no? Le va a salir todos los puntos críticos, le va a salir mínimo. Si el hessiano es mayor a 0, ¿no? Y su derivada segunda de la función respecto a x dos veces es mayor a 0, es un mínimo. Si fuera su derivada segunda de f respecto a x dos veces menor, fuera un máximo. Si el hessiano fuera menor a 0, fuera un punto silla. Punto silla. Y si el hessiano es igual a 0, es indeterminado. Indeterminado. ¿Ok? Eso como regla general, para que lo anoten, ¿ok? Siempre esa es la manera como analizan, ¿ok? Con el hessiano y con su derivada. ¿Bien? Siguiente. Vamos a hacerlo a ver si sale con más valores máximos, mínimos y puntos silla. Primer paso, entonces, que habíamos dicho, determinar los puntos críticos, ¿no? Derivada de z respecto a x nos quedaría 2x2, ¿no? Más y2 menos 2, ¿no ves? Y derivada de z respecto a y nos quedaría 2y menos 1, ¿no ves? ¿Qué hacemos? Igualamos a 0. Igualamos a 0, igualamos a 0, ¿no ves? Aquí quedaría entonces 2x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 igual a 0. Y aquí quedaría 2y x menos 1 igual a 0. Listo. Entonces, fíjense, aquí no podemos resolver la ecuación número 1 ya que hay dos variables. Necesitamos sí o sí dos ecuaciones, que es lo que tenemos acá abajo, ¿no ves? Entonces podemos analizar de la siguiente manera. De la ecuación número 2, ¿no? Hay dos opciones. Si igualamos el primer término a 0, obtenemos y igual a 0. Y si igualamos el segundo término a 0, obtenemos x igual a 1. Entonces, reemplazamos x igual a 1 en la primera ecuación y nos quedaría 2 por 1 más y al cuadrado menos 2 es igual a 0. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Este se va con este y quedaría y igual a 0, ¿no ves? Y hacemos lo mismo con el otro. Reemplazamos la ecuación número 1 y nos quedaría 2x al cuadrado más 0 menos 2 igual a 0. O sea, quedaría
2x al cuadrado igual a 2. O sea, x puede ser 1 o x puede ser menos 1, ¿no ves? Listo, entonces hay tres posibles puntos. Primer punto crítico, si x vale 1, y vale 0. Segundo punto crítico, si y vale 0, x puede ser 1. Y tercer punto crítico, si x vale menos 1, y vale 0. Fíjense que estos dos puntos de acá son idénticos, entonces podríamos tachar uno, pues, ¿no es? Pero esa es la manera como ustedes tienen que ver, ¿no? Que salga la coincidencia, solo es eso, coincidencia, ¿no? Entonces, primer punto crítico y segundo punto crítico. Listo. Segundo paso, determinamos el hessiano, ¿no? Primero, entonces, determinamos sus segundas derivadas. Derivada segunda de z respecto a x dos veces va a ser 4x. La segunda derivada de z respecto a y dos veces va a ser 2x menos 1. Y finalmente su derivada segunda de z respecto a x y respecto a y va a ser igual a 2y, ¿no? Entonces su hessiano sería igual a el determinante de derivada segunda de z respecto a x dos veces la derivada segunda de z respecto a x y respecto a y, la derivada segunda de z respecto a y respecto a x, y la derivada segunda de z respecto a y dos veces. Y determinantes, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 4x, 2y, 2y, 2x menos 1, ¿no? Entonces, su hessiano sería este por este menos este por este. Sería 8x, x menos 1, menos 4y al cuadrado. Listo, ¿no? Tercer paso, determinamos si es un máximo o un mínimo o un punto silla. Para el punto crítico número 1, 1,0. Su hessiano, ¿cuánto va a ser? Va a ser 8 por 1, 1 menos 1, menos 4 por 0. Su hessiano, entonces aquí se va a 0 y aquí se va a hacer el 0, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es indeterminado. ¿Qué más? 4, perdón, su punto crítico. Su punto crítico 2. Si x vale menos 1 y y vale 0, sería, el hessiano sería 8 por menos 1, menos 1, menos 1, menos 4 por 0. O sea, su hessiano va a ser igual a 2 y 16, positivo, ¿no? Y su segunda derivada de f respecto a x dos veces va a ser igual a 4 por menos 1 es igual a menos 4. Si su determinante es mayor a 0 y su segunda derivada de la función respecto a x dos veces es menor a 0, es un máximo. Máximo en menos 1,0. ¿Ok? Listo, entonces vamos al último ejercicio de puntos extremos. Paso número 1, derivamos. La derivada de z respecto a x va a ser igual a 2x. 2x, ¿no? La derivada de y respecto a, perdón, la derivada de z respecto a y va a ser igual a 4y al cubo menos 2y, ¿no? Igualamos a 0. Entonces aquí quedaría 2x igual a 0, entonces x es igual a 0. Y aquí quedaría 4y al cubo menos 2y igual a 0. Podremos sacar el 2y y quedaría 2y al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hacer acá? Igualamos, ¿no? Igualamos 2y igual a 0, igualamos 2y al cuadrado menos 1 igual a 0. Y es igual a 0. Y aquí podría ser y igual a, aquí podríamos ponerlo de la siguiente manera, ¿no? Y es igual a la raíz de más menos, ¿no? Más menos.
más menos la raíz de 1/2, ¿no? O sea, y puede ser la raíz de 1/2 positivo o y puede ser negativo la raíz de 1/2. O sea, hay cuatro posibles opciones, ¿no ves? Punto crítico 1, x0, y0. Punto crítico 2, x0, y1/2. Raíz de 1/2. Perdón, hay tres opciones, ¿no? Y punto crítico 3, x0 y raíz de 1/2. ¿Listo? Entonces, ecuación número 2, encontramos el hessiano. La derivada segunda de z respecto a x dos veces va a ser igual a 2. La derivada segunda de z respecto a y dos veces va a ser igual a 12 y al cuadrado menos 2. Y la derivada segunda de z respecto a x y respecto a y va a ser 0. Por lo que el hessiano va a ser igual a 2, 0, 0, y aquí 12 y al cuadrado menos 2, ¿no? Este por este y este por este, y nos va a quedar que el hessiano es igual a 2, 12 y al cuadrado menos 2, o mejor dicho, nos va a quedar, si sacamos el 2, 4, 6 y al cuadrado menos 1, ¿ok? ¿Listo? Entonces, estudiemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el punto crítico número 1? Si x vale 0 y y vale 0. Entonces, el hessiano sería 4, 0 menos 1 sería menos 4. La derivada segunda de z respecto a x dos veces es igual a 2. Entonces, como el hessiano es menor a 0, hablamos de un punto silla. Siguiente, punto crítico número 2. Si x vale 0 y y vale 1, la raíz de 1 sobre raíz de 2. Entonces, el hessiano sería igual a 4, 6 por y al cuadrado, ¿no? O sea, esto acá al cuadrado sería 1 dividido entre 2 menos 1. Sería entonces 4, 3 menos 1, 8, ¿no? Entonces, si el hessiano es mayor a 0 y la segunda derivada de z respecto a x dos veces es mayor a 0, hablamos de un mínimo en 0, raíz de 1/2, ¿no? Y el punto crítico número 3, 0, menos la raíz de 1/2. Entonces el hessiano sería igual a 4, 6 por menos la raíz de 1/2 elevado al cuadrado menos 1, y nos va a quedar lo mismo, va a quedar 8. Entonces, como el hessiano es mayor a 0 y la derivada segunda de z respecto a x dos veces es mayor a 0, tenemos un mínimo, ¿no? Un mínimo en 0, menos la raíz de 1/2. ¿Listo? Pues entonces hemos encontrado todo lo que nos pide el problema con relación a los extremos relativos, ¿no? Tenemos un punto sí y tenemos dos mínimos, ¿ok?